¿Quién piensa tus pensamientos? ¿Eres realmente tú el que está detrás de cada palabra interna, o son solo ecos automáticos de la mente repitiendo lo que alguna vez aprendió? Si te detienes por un instante y observas, verás que los pensamientos surgen sin que tú los llames, aparecen como nubes en el cielo, flotan, cambian de forma, se disuelven. Y sin embargo, tú sigues allí, presente, mirando. La mente quiere apropiarse de todo, incluso de los pensamientos mismos. Dice, yo estoy pensando. Pero, ¿es cierto? O más bien los pensamientos ocurren por sí mismos, igual que el latido del corazón, la respiración, el movimiento de las olas. El corazón late sin que lo ordenes, la sangre circula sin tu permiso, el viento sopla sin preguntarte. ¿Por qué habrías de ser tú quien fabrica cada pensamiento? Cuando te das cuenta de esto, algo cambia. La mente pierde su aparente autoridad, y la conciencia se expande. Descubres que los pensamientos son solo fenómenos, como sonidos o sensaciones. Vienen y van, pero no son tú. Y cuando esa comprensión se profundiza, aparece un silencio que no es vacío, sino plenitud. Ese silencio es el espacio en el que todo sucede, la esencia misma de lo que eres. ¿Quién piensa tus pensamientos? Observa con calma, no te apresures a responder con lo que ya sabes, con lo que has leído en libros o escuchado en conferencias. Quédate un instante en la pregunta, siente el peso de las palabras. Cuando surge un pensamiento en tu mente, ¿lo produces tú o simplemente aparece? Si cierras los ojos por unos momentos, notarás que los pensamientos llegan sin aviso. Tal vez recuerdes algo que sucedió ayer, quizá una preocupación sobre mañana, o simplemente un comentario interno sin importancia. Pero si miras con atención, verás que no hubo un momento en el que tú, conscientemente, hayas dicho, ahora voy a pensar en esto. No. El pensamiento llegó solo, como si alguien hubiera encendido una radio en tu interior. La mente es como un río, fluye, a veces con calma, a veces con violencia, pero siempre en movimiento. Y, sin embargo, el río no se pregunta quién lo hace fluir. El agua corre porque así es su naturaleza. Del mismo modo, los pensamientos se desplazan porque así es la naturaleza de la mente. El error surge cuando te confundes con ellos, cuando crees que eres tú quien los produce y, peor aún, cuando crees que eres esos pensamientos. Imagina por un momento que alguien te insulta. El pensamiento inmediato que surge podría ser, me ha faltado al respeto. Ese pensamiento provoca una emoción, la emoción una reacción, y así quedas atrapado en una cadena. Pero si observas con conciencia, puedes darte cuenta de que el insulto no tiene poder en sí mismo. Lo que te hiere no son las palabras, sino los pensamientos que surgieron en tu mente después de escucharlas. Tú no elegiste esos pensamientos, aparecieron solos. Y si aparecen solos, también pueden desvanecerse si no los alimentas con tu atención. El silencio interior no es algo que debas fabricar. No es un estado que se consigue pensando más, ni luchando con los pensamientos. Es el resultado natural de observar sin juicio, de ver que los pensamientos son como olas en la superficie del mar, mientras tú eres el océano profundo. El océano no se perturba por las olas. Las olas nacen, mueren, cambian, pero la profundidad permanece intacta. Cada vez que te identificas con un pensamiento, te estrechas, te vuelves pequeño, limitado. Es como si el cielo infinito creyera ser una sola nube. Pero cuando reconoces que no eres lo que piensas, se abre un espacio. Descubres que hay un testigo, una presencia silenciosa que observa sin quedar atrapada. Esa presencia es tu verdadera naturaleza. El ego, ese personaje que llevas dentro, se alimenta del pensamiento. Dice, yo soy lo que pienso. Pero si miras de cerca, verás que el ego mismo es solo una colección de pensamientos repetidos. No tiene sustancia real. Y, sin embargo, ha gobernado tu vida, te ha hecho sufrir, te ha llevado a la comparación, a la competencia, al miedo. Todo porque nunca habías cuestionado, ¿quién piensa mis pensamientos? Cuando esta pregunta se vuelve viva en ti, comienza la liberación. No es una idea filosófica, es un descubrimiento directo. Empiezas a notar que los pensamientos no son más que sonidos internos. Pueden ser útiles, claro, para resolver un problema práctico, para recordar un dato, para planear un viaje. Pero en la mayoría de las veces, los pensamientos giran como una rueda inútil, hablando del pasado y del futuro, sin cesar.
Y aquí está la clave. Si los pensamientos aparecen por sí mismos, tú no eres su creador. Y si no eres su creador, no puedes ser ellos. Tú eres el espacio en el que los pensamientos aparecen y desaparecen. Tú eres el cielo, no la nube. Tú eres la pantalla, no la película. Y cuando reconoces esto, lo único que queda es un silencio inmenso, lleno de vida. Ese silencio no es aburrido ni vacío. Es el estado más pleno que puedes experimentar. Es la presencia que has buscado en cada logro, en cada relación, en cada experiencia. Todo lo que has querido alcanzar afuera es un reflejo torpe de ese silencio interior. Y ese silencio se revela cuando dejas de aferrarte a los pensamientos como si fueran tú. ¿Quién piensa tus pensamientos? Tal vez la mente ya te ha respondido con algo aprendido. Soy yo mismo, es mi cerebro, son mis recuerdos. Pero ninguna de esas respuestas resuelve la pregunta. Observa directamente. En este momento, mientras escuchas mis palabras o las lees dentro de ti, surgen pensamientos, quizás interpretaciones, juicios, asociaciones. ¿Quién los está fabricando? ¿Los eliges, uno por uno, o aparecen como visitantes inesperados en tu casa interior? Mira con calma. La mayoría de los pensamientos llegan de forma automática, como el eco de antiguas experiencias, como sombras del pasado que se filtran al presente. Son memorias, voces familiares, frases repetidas. Y, sin embargo, tú estás ahí, testigo silencioso, consciente de que esos pensamientos están pasando. El error más profundo del ser humano es haberse confundido con ese flujo automático. La mente es un mecanismo prodigioso. Almacena imágenes, palabras, emociones, historias completas. Es capaz de planear, de resolver problemas, de crear belleza. Pero también es capaz de aprisionarte en un ciclo interminable de preocupaciones, dudas, resentimientos. No porque la mente sea mala, sino porque no has reconocido su verdadera naturaleza. La mente piensa, igual que el estómago digiere, igual que los pulmones respiran. Esa es su función. Tú no eliges cada respiración, ni cada latido. Tampoco eliges cada pensamiento. El sufrimiento surge cuando reclamas como mío aquello que simplemente ocurre. Dices, estoy enojado, cuando en realidad apareció un pensamiento de enojo y lo alimentaste con tu atención. Dices, estoy preocupado, cuando lo único que pasó fue que la mente proyectó una imagen de un futuro incierto y tú la confundiste con la realidad. ¿Te das cuenta de la diferencia? El pensamiento aparece, pero tú decides si lo conviertes en identidad. Cuando ves esto con claridad, la vida comienza a transformarse. No es que los pensamientos desaparezcan, seguirán viniendo, pero ya no te atrapan del mismo modo. Es como ver pasar coches desde la banqueta. Antes te lanzabas a la carretera intentando detenerlos, ahora simplemente los observas. Algunos coches son hermosos, otros ruidosos, otros viejos, pero todos pasan. Así son los pensamientos. La pregunta ¿quién piensa tus pensamientos? Es un portal. Si permaneces con ella, tarde o temprano caes en un silencio profundo. Porque ninguna respuesta mental es suficiente. Lo único que queda es la experiencia directa de ser el testigo, la presencia consciente que observa todo sin ser tocada por nada. Ese testigo no tiene forma, no tiene nombre, no está limitado por la historia personal. Es tu esencia. La paradoja es que cuando descubres que no eres tus pensamientos, los pensamientos mismos se vuelven más ligeros, más claros, más creativos. Ya no nacen de la compulsión, sino de la quietud. Desde el silencio interior surgen palabras sabias, decisiones equilibradas, actos de compasión. No porque hayas planeado ser sabio, sino porque dejaste de estorbar con la identificación. Piensa en el cielo. El cielo no lucha contra las nubes. Permite que aparezcan, que cambien, que se disuelvan. Tú eres ese cielo. La mente es solo el clima, a veces soleado, a veces tormentoso. Y la tragedia humana es que el cielo se olvidó de sí mismo y creyó ser una nube pasajera. Cada pensamiento que aparece te ofrece una oportunidad. O te identificas con él y caes en la vieja trampa del ego, o lo observas como lo que es y permaneces en la amplitud del ser. La práctica no consiste en luchar contra los pensamientos, sino en reconocer tu verdadero lugar, el de observador silencioso. La próxima vez que notes un pensamiento doloroso, quizás no soy suficiente, o todo saldrá mal, detente un momento. Pregúntate,
¿Quién está escuchando este pensamiento? ¿Quién está consciente de él? Verás que hay una distancia entre el pensamiento y el que lo observa. Esa distancia es libertad. Ese espacio es la puerta al silencio. Y ese silencio, cuando lo permites, se convierte en tu refugio, en tu hogar. No es algo que tengas que fabricar, ya está aquí. Solo necesitas dejar de confundirte con el ruido de la mente. En ese silencio no hay carencia, no hay miedo, no hay búsqueda. Solo hay ser. ¿Quién piensa tus pensamientos? Escucha con atención, no eres tú el que los fabrica uno por uno. No te sientas culpable si aparecen pensamientos extraños, dolorosos o repetitivos. No eres tú. Son simples reflejos automáticos de la memoria, del condicionamiento, de lo que has vivido y absorbido. La mente es como un espejo que guarda huellas de todo lo que ha pasado frente a él. Y de vez en cuando, esas huellas vuelven a brillar como si fueran nuevas. Imagina un cuarto oscuro lleno de viejos objetos. Cuando enciendes la luz, las sombras proyectan figuras que pueden asustarte. No es que alguien haya entrado a tu casa. No es que un monstruo viva allí. Es solo una proyección. Lo mismo ocurre con tus pensamientos. Son proyecciones de recuerdos, de palabras escuchadas, de miedos acumulados. Y, sin embargo, tú reaccionas como si fueran reales. El sufrimiento comienza cuando confundes lo que piensas con lo que eres. El pensamiento dice, estoy solo, y tú lo crees. El pensamiento dice, fracasaré, y tú tiemblas. El pensamiento dice, nadie me entiende, y tú te hundes. Pero si miras con conciencia, verás que esas frases aparecieron sin que las hayas invitado. Son visitantes, no son el dueño de casa. ¿Quién eres entonces? Eres el espacio en el que esos visitantes aparecen. Eres el anfitrión silencioso que observa. Ese espacio nunca cambia, aunque los pensamientos cambien. Ese espacio es paz. Pero la mente no soporta el silencio, porque en el silencio el ego se debilita. El ego sobrevive convenciéndote de que eres lo que piensas. Por eso insiste en recordarte tu historia, tus logros, tus fracasos, tus miedos. Cada vez que te atrapas en esa historia, el ego respira aliviado, sigue vivo. Observa un instante, cuando un pensamiento llega, ¿quién lo nota? No es otro pensamiento, sino la conciencia misma. Esa conciencia no necesita palabras. No dice, aquí estoy. Simplemente está. Siempre estuvo, incluso antes de que aprendieras tu primer lenguaje. El bebé que fuiste no tenía pensamientos articulados, pero sí tenía conciencia. Esa misma conciencia es la que ahora escucha estas palabras. La conciencia no se puede pensar. Todo pensamiento sobre ella es apenas una sombra. Pero puedes sentirla como presencia. Cuando estás en silencio y observas, sin resistirte a lo que ocurre, se abre un espacio que no depende de nada externo. Allí no hay ansiedad, no hay comparación, no hay búsqueda. Allí solo hay ser. La mente teme ese espacio porque no lo controla. Allí no hay pasado ni futuro, y la mente vive únicamente de esas dos dimensiones. El presente verdadero le resulta insoportable, porque en el presente no tiene que decir. Y, sin embargo, el presente es lo único real. Todo lo demás es un eco. Cuando reconoces esto, empiezas a relacionarte de otra forma con tus pensamientos. Ya no luchas contra ellos, pero tampoco te pierdes en ellos. Los miras como si fueran nubes en el cielo, algunas ligeras, otras densas, algunas blancas, otras oscuras. Ninguna define al cielo. El cielo siempre es más grande que cualquier nube. Este descubrimiento es liberador. Porque de pronto entiendes que no eres prisionero de tu mente. Sí, los pensamientos seguirán apareciendo. Sí, algunos serán dolorosos. Pero ahora sabes que son solo movimientos en la superficie. Tú eres el océano entero. Ninguna ola puede atraparte si recuerdas que eres el océano. Haz la prueba. La próxima vez que un pensamiento insistente te atormente, no lo rechaces. Siéntate con él. Obsérvalo como si observaras una nube. No digas este pensamiento soy yo. Solo míralo. Y pregúntate, ¿quién es el que mira? Ese simple gesto abre la puerta al silencio. El silencio no es un logro. No es un trofeo espiritual.
Es tu estado natural. Lo conoces en los instantes en que dejas de luchar, en esos momentos fugaces de paz cuando contemplas un atardecer, cuando escuchas la risa de un niño, cuando miras el cielo estrellado. Ahí, por un momento, los pensamientos se detienen. Y descubres que sigues existiendo, incluso sin ellos. Esa es la prueba de que no eres tus pensamientos. La vida comienza de nuevo cuando lo entiendes. Porque ya no buscas frenéticamente escapar de tu mente. Ya no necesitas distraerte con 1000 cosas. Empiezas a descansar en el ser, en la pura presencia. Y desde esa presencia, los pensamientos ya no son enemigos. Se vuelven herramientas. Los usas cuando es necesario, los dejas ir cuando no lo es. Esa es la verdadera libertad. ¿Quién piensa tus pensamientos? Permanece con la pregunta, no trates de responderla demasiado rápido. La mente es hábil y siempre quiere adelantarse, dar explicaciones, entregar teorías. Pero aquí no buscamos teorías, sino ver la realidad tal como es. ¿Has notado cómo un pensamiento puede aparecer en el instante menos esperado? Estás caminando, y de pronto recuerdas una conversación de hace años. Estás a punto de dormir, y la mente decide traer un problema sin resolver. Estás escuchando a alguien, y surge un comentario interno que interrumpe. Tú no lo elegiste. Simplemente ocurrió. Entonces, si los pensamientos ocurren sin tu control, ¿quién los fabrica? No eres tú. La mente es un campo condicionado, un conjunto de impresiones que se activan de manera automática. Así como la tierra germina una semilla cuando se cumplen las condiciones, la mente produce pensamientos cuando algo los detona. Y, sin embargo, tú no eres esa tierra, ni esas semillas. Tú eres el espacio en el que aparecen. El error está en creer que cada pensamiento lleva tu firma. Crees que eres responsable de todo lo que pasa en tu mente. Pero lo cierto es que la mente lleva mucho tiempo funcionando por sí sola. Se alimenta de experiencias, de creencias, de voces externas. A lo largo de tu vida, absorbiste miles de frases de tus padres, de maestros, de amigos, de medios de comunicación. Todo eso se convirtió en material que la mente recicla constantemente. Así, un pensamiento que hoy aparece puede no ser tuyo en absoluto. Puede ser un eco de alguien más, un residuo de una vieja experiencia. Cuando entiendes esto, el peso comienza a caer de tus hombros. Ya no te culpas por lo que piensas. Ya no crees que tener un pensamiento oscuro te hace una mala persona, ni que tener un pensamiento de miedo significa debilidad. Empiezas a verlos como lo que son, movimientos mecánicos en el espacio de la conciencia. Tú no eres la nube, eres el cielo en el que la nube pasa. El ego no quiere que descubras esto. Porque el ego se alimenta de la identificación con los pensamientos. Dice, yo soy lo que pienso, yo soy mi historia, yo soy mis opiniones. Pero cuando miras más allá, te das cuenta de que el ego mismo no es más que un conjunto de pensamientos repetidos. No tiene sustancia propia. Cuando la mente calla, el ego desaparece. Y lo que queda es presencia pura. Piensa en este momento. ¿Quién está escuchando estas palabras dentro de ti? No es un pensamiento el que escucha. Es conciencia misma. El pensamiento puede comentar, juzgar, decir esto tiene sentido o esto no me gusta. Pero el acto de escuchar, de estar presente, no necesita ningún pensamiento. Eso eres tú. Ese descubrimiento es transformador, porque rompe la ilusión de que estás atrapado en tu mente. Los pensamientos siguen apareciendo, pero tú dejas de vivir bajo su dominio. Eres libre de mirarlos y no reaccionar. Libre de sentirlos pasar y no enredarte. Libre de elegir el silencio en lugar del ruido. El silencio no significa ausencia de vida. Al contrario, es la vida en su forma más plena. Es un silencio vibrante, lleno de energía, como la quietud que se siente antes de una tormenta, o como el aire fresco de la madrugada. Allí no falta nada, porque allí estás en contacto con lo que siempre fuiste. Cuando descansas en ese silencio, notas que los pensamientos pierden fuerza. Ya no tienen el mismo poder de arrastrarte. Aparecen, sí, pero pasan como hojas flotando en un río. Y tú eres el agua que fluye debajo, no las hojas que flotan arriba. A medida que practicas esta observación, los espacios de silencio se expanden. Al principio puede ser solo un instante, un respiro entre pensamientos. Luego,
Ese respiro se hace más largo. Comienzas a notar pausas en medio de la charla interna. Y en esas pausas, la paz. No necesitas forzar nada. La paz está ahí, siempre, esperando a que dejes de perseguir los pensamientos. La pregunta ¿quién piensa tus pensamientos? No tiene una respuesta mental definitiva. Es un dedo que apunta hacia lo que eres. Y lo que eres no puede ponerse en palabras, porque las palabras también son pensamientos. Solo puede ser reconocido en la experiencia directa de la presencia. Cuando esta comprensión se asienta, todo cambia. Sigues viviendo tu vida, sigues usando la mente para lo práctico. Pero ya no eres esclavo de ella. Puedes pensar sin ser pensado. Puedes usar la mente sin ser usado por ella. Y, sobre todo, puedes descansar en la serenidad de ser, sin necesidad de nada más. ¿Quién piensa tus pensamientos? Detente un momento. No respondas todavía. Siente la hondura de esta pregunta en tu interior, como si fuera una piedra cayendo en un pozo sin fondo. Cada pensamiento que surge en tu mente, cada imagen que aparece, cada recuerdo, nace de tu voluntad consciente o simplemente se presenta sin pedir permiso. La verdad es que los pensamientos aparecen por sí mismos, como el canto de los pájaros al amanecer, como el murmullo del viento entre los árboles, como la lluvia golpeando la tierra. Tú no decides cuándo empieza a llover, tampoco decides cuándo empieza a pensar tu mente. Sin embargo, el hábito más profundo de los seres humanos es reclamar la autoría de cada pensamiento. Yo lo pensé, yo lo fabriqué, yo soy ese pensamiento. Y ahí comienza la ilusión. Observa con serenidad. Un pensamiento de enojo llega. ¿Tú lo elegiste? No. Tal vez una palabra, un gesto, un recuerdo lo detonó, y apareció. Un pensamiento de tristeza surge cuando recuerdas a alguien. ¿Tú lo fabricaste? No. Simplemente emergió desde las memorias que habitan en tu mente. Pero en el momento en que dices, este pensamiento soy yo, quedas atrapado en su red. La mente es un archivo, un vasto depósito de impresiones. Todo lo que has visto, escuchado, sentido, queda allí registrado. Ese depósito se activa constantemente, produciendo pensamientos de manera automática. No hay nada personal en ello, es simplemente la naturaleza de la mente. El error es creer que tú eres la mente. Mira a un niño pequeño. Aún no tiene pensamientos complejos, no se identifica con ellos, y sin embargo está vivo, consciente, presente. Esa presencia pura, sin historia, también está en ti. Nunca se ha ido. Lo que ocurrió es que la mente, con sus pensamientos incesantes, la cubrió como nubes densas cubren el sol. Pero el sol nunca desaparece. Cada vez que surge un pensamiento, tienes una oportunidad. O lo tomas como propio y te sumerges en él, o lo miras desde la conciencia y lo dejas pasar. El primer camino te lleva al sufrimiento, porque cada pensamiento arrastra consigo emociones, reacciones y más pensamientos. El segundo camino te lleva a la libertad, porque al no aferrarte, el pensamiento se disuelve y en su lugar queda el silencio. Ese silencio no es vacío, es plenitud. Es la dimensión de tu ser más profundo. En ese silencio no eres una persona con una historia, no eres un cúmulo de recuerdos, no eres un papel en una obra de teatro. Eres la conciencia misma, el espacio ilimitado en el que todo ocurre. Imagina el cielo nocturno. Millones de estrellas aparecen, se encienden y se apagan. Las estrellas son como los pensamientos. El cielo es tu ser. Las estrellas cambian, el cielo permanece. Lo mismo sucede contigo. Los pensamientos van y vienen, pero el testigo silencioso que los observa nunca cambia. Siéntelo ahora. ¿Quién está consciente de los pensamientos que atraviesan tu mente? No es otro pensamiento. Es presencia. Esa presencia eres tú. No tiene nombre, no tiene forma, no pertenece al tiempo. Estaba aquí antes de tu primer pensamiento, y seguirá aquí después del último. Cuando reconoces esto, algo profundo se relaja en ti. Ya no necesitas controlar la mente, ya no necesitas luchar contra los pensamientos, ya no necesitas huir de ellos. Permites que la mente sea mente, igual que permites que el corazón lata o que los pulmones respiren. Y descubres que más allá del ruido, siempre hay paz. El silencio no llega porque la mente deje de producir pensamientos, sino porque dejas de confundirlos contigo.
Puedes estar rodeado de pensamientos y aún así permanecer en silencio interior. Ese silencio es lo que el ego más teme, porque en él pierde todo su poder. El ego vive de las historias que la mente cuenta, pero cuando no te identificas con ellas, el ego se desvanece como un sueño al despertar. Entonces, ¿quién piensa tus pensamientos? La mente. ¿Quién observa a la mente? Tú, la conciencia. Y cuando dejas de perderte en el contenido, descubres que eres el espacio en el que todo sucede. Ese descubrimiento no es una teoría, es la puerta a la libertad. ¿Quién piensa tus pensamientos? Cada vez que esta pregunta se posa en tu interior, abre un espacio. Un espacio que no estaba siendo visto porque estabas demasiado ocupado persiguiendo los pensamientos mismos. Preguntarte esto es como detenerte en medio de una tormenta y observar el cielo. La tormenta sigue, pero por un instante descubres que tú no eres el trueno, ni la lluvia, ni el viento. Tú eres ese cielo inmenso donde todo ocurre. Los pensamientos no piden permiso. Surgen de manera espontánea. Puedes estar en silencio absoluto y de pronto, tu mente comienza a recitar escenas del pasado, discusiones no resueltas, preocupaciones sobre el mañana. Si te identificas con ellas, te atrapan como una corriente fuerte atrapa una hoja en el río. Pero si las observas, si simplemente notas su llegada, puedes permanecer como la orilla que observa el río pasar. Imagina que tu mente es como un mercado bullicioso. Vendedores gritan, compradores discuten, niños corren. Esa es la mente, un espacio lleno de voces y movimiento. ¿Qué ocurre si crees que eres parte del ruido? Te agotas, te confundes, te pierdes en el caos. Pero si te retiras a una azotea y observas desde arriba, comprendes que todo ese ruido ocurre dentro de un espacio más amplio. Desde la azotea hay silencio, aunque abajo siga el bullicio. Así es la conciencia, el mirador silencioso que siempre está presente. El hábito de identificarse con cada pensamiento es tan antiguo que parece natural. Desde niño escuchaste, piensa bien, piensa antes de actuar, piensa en lo que hiciste. Aprendiste a darle un valor absoluto a la mente. Pero nadie te dijo que tú no eres la mente, que los pensamientos son herramientas, no identidad. Creciste creyendo que tu valor está en lo que piensas, en lo que opinas, en lo que recuerdas. Pero lo que eres no depende de ninguna idea. Mira con honestidad, ¿cuántos pensamientos has tenido en tu vida que considerabas vitales y que ahora ni siquiera recuerdas? ¿Cuántas preocupaciones te quitaron el sueño y luego resultaron irrelevantes? ¿Cuántas ideas te definían antes y hoy ya no significan nada? Los pensamientos son impermanentes, como huellas en la arena borradas por la marea. ¿Cómo podría ser tú algo tan cambiante? Eres lo que observa el cambio. Eres el que nota cómo los pensamientos aparecen y desaparecen. Ese testigo nunca cambia. A veces parece distante, a veces parece perdido en el ruido, pero siempre está ahí. Reconocerlo es despertar. La mente teme este descubrimiento. Porque si tú no eres tus pensamientos, ¿qué queda del yo que creías ser? Ese yo necesita sostenerse en una historia. Soy así, me pasó esto, quiero aquello. Sin historia, el ego se disuelve. Y, sin embargo, cuando el ego se disuelve, no desapareces, te expandes. Lo que queda es presencia, simple y pura. Una presencia que no necesita narrarse a sí misma. La próxima vez que un pensamiento doloroso aparezca, no lo rechaces. Siéntelo, obsérvalo. Pregúntate, ¿quién está viendo este pensamiento? Ese acto de mirar sin reaccionar te muestra la diferencia entre ser el pensamiento y ser la conciencia. En ese instante, algo se relaja. El pensamiento pierde su peso. Y lo que queda es el silencio, un silencio vivo, vibrante, que no necesita nada. Ese silencio no es un logro. No es un premio por practicar mucho tiempo. Es tu estado natural. Solo que lo olvidaste porque te acostumbraste al ruido. El silencio está aquí, debajo de cada pensamiento, esperando ser reconocido. La pregunta sigue resonando. ¿Quién piensa tus pensamientos? Si te mantienes en ella, no como un problema que resolver, sino como una puerta que se abre, el ruido de la mente comienza a perder importancia. Y en su lugar surge algo que siempre estuvo contigo, la paz de simplemente ser. ¿Quién piensa tus pensamientos? Cada vez que la pregunta resuena en tu interior, abre un espacio de duda que la mente no puede llenar.
Porque si miras con atención, los pensamientos aparecen sin que los invoques. Se encienden como chispas y desaparecen como humo. Puedes estar en silencio, sin intención de pensar, y de pronto tu mente reproduce una conversación, recuerda un error, proyecta un miedo. Esa producción automática no es tuya. Sucede porque la mente es un mecanismo que no sabe detenerse. La mente es como un jardín en el que han caído incontables semillas. Algunas de alegría, otras de dolor, otras de miedo. Según las circunstancias, esas semillas germinan en forma de pensamientos. Pero tú no eres las semillas ni las plantas. Eres el espacio mismo donde todo ocurre. El sufrimiento llega cuando reclamas como propio lo que aparece solo. Cuando crees que el pensamiento no soy suficiente es tu identidad, te hundes en él. Cuando el pensamiento nadie me entiende se repite y lo abrazas, se convierte en tu mundo. Pero si aprendes a mirar el pensamiento sin apropiártelo, se disuelve. Ningún pensamiento puede sostenerse sin tu atención. Mira con honestidad. Si fueras creador consciente de tus pensamientos, elegirías solo los hermosos, los que te inspiran, los que te fortalecen. ¿Por qué entonces aparecen tantos que te limitan? Porque no eres tú quien los fabrica. Son movimientos automáticos de la mente, ecos de lo que escuchaste, viste y aprendiste. Comprender esto te libera del peso de creer que cada pensamiento define lo que eres. Tú no eres la voz en tu cabeza. Tú eres el que escucha esa voz. Tú eres la conciencia que nota los pensamientos sin ser atrapada por ellos. Ese reconocimiento es la puerta a un silencio profundo, un silencio vivo, que no depende de controlar la mente, sino de dejar de identificarte con ella. Cuando permaneces en ese silencio, los pensamientos pierden poder. Ya no dictan cómo debes sentirte ni cómo debes reaccionar. Siguen apareciendo, pero tú te conviertes en el observador sereno. Y desde esa serenidad, la vida se vuelve más simple, más clara, más ligera. El silencio interior no es un vacío aburrido. Es plenitud, es estar en contacto con la esencia de lo que eres. Allí no necesitas validación, no necesitas sostener una historia, no necesitas correr tras nada. Descansas en lo que siempre fuiste. Ese es el verdadero despertar. Reconocer que no eres lo que piensas, sino el espacio donde los pensamientos aparecen. Cuando descubres esto, el ego pierde su dominio. Y lo que queda es la vida en su forma más pura. ¿Qué pasaría si te digo que la mayoría de tus pensamientos no son tuyos y que no tienes que creerles? La mente produce pensamientos de manera automática, como el corazón late y los pulmones respiran. No eres tú quien los fabrica, y tampoco eres esos pensamientos. Eres la conciencia que los observa, el espacio silencioso donde todo ocurre. Si aprendes a observar en lugar de identificarte, descubrirás que debajo del ruido de la mente hay un silencio que siempre estuvo contigo. Ese silencio es libertad, es paz, es la verdad de lo que eres. Quédate con esta pregunta en tu día a día. ¿Quién piensa mis pensamientos? Y cada vez que la hagas, permite que el silencio te responda. Suscríbete al canal para seguir explorando estas enseñanzas y comparte en los comentarios que descubriste al observar tus propios pensamientos.